Carito, estamos dando 5 minuticos más, esperando a que se vaya conectando la gente. Sí. Bueno, yo creo que ya podemos arrancar, Carito. Ok, iniciamos entonces. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este conversatorio sobre cáncer de mama. Este es un espacio para aprender, para compartir y reflexionar sobre la integridad del paciente en la cirugía de mama. Hoy tenemos el honor de contar con tres grandes profesionales. Tenemos a la doctora Claudia Cubillos. Bienvenida, doctora. Ella es cirujana general de la Universidad Javeriana. Es especialista en seno y tumores de tejidos blandos del Instituto Nacional de Cancerología. Tiene 16 años de experiencia. Es una experta en el manejo de enfermedades benignas y malignas de la mama. También tenemos a la doctora Catarina Saavedra. Bienvenida, doctora. Es cirujana plástica, reconstructiva y estética, especializada en cirugía plástica oncológica de la Universidad Militar y del Instituto Nacional de Cancerología. Es miembro de la sociedad, tiene más de 10 años de experiencia en reconstrucción de mama, piel y tejidos blandos y además es profesora universitaria en el Instituto Nacional de Cancerología. También tenemos, pues por supuesto, al doctor Enrique Tan. Él es radiólogo intervencionista, es experto en procedimientos musculoesqueléticos y de tejidos blandos. Esta noche pues va a ser una conversación bastante inspiradora, llena de conocimiento, de innovación, y pues por supuesto podrán hacer todas sus preguntas al final pues del conversatorio, las pueden ir escribiendo incluso en el chat. Bienvenidos. Empezamos con la doctora Catarina.
Bueno, muchas gracias Carolina, buenas noches a todos, qué alegría estar acá y qué bueno compartir con colegas como ustedes, les agradezco muchísimo la invitación. Bueno, este conversatorio lo vamos a hacer un poco dirigido, teniendo en cuenta las preguntas que ya nos han hecho en el chat que se mandó o en el link que se mandó de todos los pacientes y las personas que han entrado, médicos y personal no médico. Y vamos a empezar a hacer algunas preguntas que ya tenemos anotadas, por eso queremos que también se animen a hacer sus preguntas en el chat, por si tenemos que hacer alguna respuesta que esté de pronto dentro de las mismas preguntas o con el mismo tema relacionado que estamos hablando. Vamos a empezar entonces a hacerle una pregunta al doctor Tan. Les recuerdo, él es nuestro radiólogo invitado. Doctor Tan, nos hacen esta pregunta desde el público. Dice, desde tu experiencia en ecografía mamaria, ¿qué hallazgos suelen anticipar una cirugía conservadora versus una mastectomía? Muy buenas noches a todos, gracias por conectarse, a todos los que están acá. Muchas gracias, doctora Catarina, doctora Claudia, el equipo de Gilmédica. Y bueno, empezamos con una pregunta interesante porque es una pregunta que creo que debería hacerse para un radiólogo, un mastólogo y un cirujano a la vez, porque no es fácil que un radiólogo tenga la capacidad de poder tomar decisiones quirúrgicas, ¿no? Sin embargo, tal vez en la experiencia que tenga el radiólogo y si tiene la posibilidad de trabajar en una institución en donde comparta una junta médica, donde comparta criterios quirúrgicos oncológicos, estamos hablando de un instituto de cancerología, un Valle de Lili o lugares en donde realmente tengan una junta médica y donde el radiólogo tenga la capacidad de comprender, categorizar, clasificar y tomar decisiones, pues ahí puede ser. Entonces, la respuesta corta es, un radiólogo es muy difícil que tenga la posibilidad de tomar decisiones por medio de una ecografía de este tipo, ¿no? Ahí creo que la respuesta la tienen que dar ustedes, doctora Catarina, doctora Claudia, ¿no? Bueno, claramente, digamos, si la pregunta es solamente sobre ecografía, creo que es muy claro Claro. lo que acaba de decir el doctor Tan, que tenemos que tener digamos, un grupo multidisciplinario, pero en mi concepto, el que decide cómo se va a hacer una cirugía, si debe ser conservadora o si debe ser realmente una mastectomía, es el cirujano de mama. Así que, doctora Cubillos, la escuchamos. Buenas noches, doctora Saavedra, buenas noches y a todos. Gracias por la invitación, Gil Médica y todos los asistentes a este webinar. Vamos a hacerlo charladito para que sea bastante más dinámico. ¿Cuáles son los criterios clave? Son varios. Aquí tenemos que hablar de biología y tenemos que hablar además de la parte física de la paciente. Hay un criterio clarísimo para nosotros los mastólogos que no es tan claro para el resto de la gente y no es tan fácil de decir, que es la relación seno-tumor. La relación seno-tumor es ¿qué tan grande es el tumor con respecto al tamaño de las mamas? Porque las mamas no son uniformes. Hay mamas pequeñas donde un tumor de 1 centímetro puede no permitir cirugía conservadora y hay mamas muy grandes donde podemos hacer cirugía conservadora con tumores de 5 centímetros. Esto básicamente no hay una tabla, no hay una regla, no hay unas mediciones específicas. Es más como la experticia del cirujano para definir eso. Pero además nos tenemos que apoyar también en la biología del tumor, porque no es lo mismo un tumor luminal A que va a tener una poca respuesta a la quimioterapia neoadyuvante, donde vamos a tener de entrada que pensar en que va a ser una mastectomía, porque aunque le demos tratamiento sistémico, no se va a poder disminuir lo suficiente, versus una lesión que sea HER2 positivo o que sea triple negativo, que independiente de un tamaños de 2 centímetros y medio, que son tumores grandes, entre comillas, son tumores que van a responder excelente a la neoadyuvancia sistémica, a la quimioterapia, y son pacientes que probablemente podemos salvar su mama. La otra es la localización, si tenemos un único foco, si tenemos más de un foco. Entonces, aquí también tenemos que hacer una división entre los tumores unifocales, multifocales y multicéntricos. Existen tumores que son de más de un foco, por lo menos dos, que permiten cirugía conservadora,
porque están en el mismo cuadrante, porque están en la misma coordenada, pero en planos diferentes. Entonces, esos son criterios en los que nos ayudamos también mucho con el radiólogo para tomar la decisión. Entonces, definir si se va a hacer o no una mastectomía versus una cirugía conservadora tiene muchos factores que tenemos que tener presentes. Bueno, listo, muchas gracias. Como complemento, les puedo decir que en cuanto a la reconstrucción mamaria, también somos muy específicos con respecto a si la cirugía es conservadora o no conservadora. Entonces, como bien lo dijo la doctora Cubillos, cuando tenemos una posibilidad de hacer una reconstrucción con el propio tejido, que eso se llama una mamoplastia oncológica, cuando los mastólogos solamente retiran un pedacito, que en nuestro caso se llama un cuadrante, ¿sí? Con el resto de la mama, incluso hasta dos cuadrantes, dependiendo del tamaño de la mama, podemos hacer una reconstrucción con el propio tejido de la paciente. Diferente a cuando ya nos hacen una cirugía no conservadora, que incluso puede estar preservando piel o no preservando piel, la areola y el pezón, o incluso quitándonos absolutamente todo. Entonces, eso también hace que nosotros tomemos unas decisiones importantes, de las cuales ya hablaremos un poquito más adelante, pero sí es importante tenerlo en cuenta porque dependiendo de la mastectomía, o sea, dependiendo del diagnóstico, dependiendo del procedimiento que el mastólogo nos diga que va a hacer, nosotros nos basamos en eso para tomar decisiones con respecto a la reconstrucción. Ahí aprovecho, doctoras, con lo que acaban de decir, porque sé que en nuestra audiencia también hay radiólogos. Es importante que sepan esta técnica y cómo piensan los cirujanos, porque el error más grande que tenemos los radiólogos es no conocer la mirada quirúrgica del cirujano plástico y del cirujano mastólogo. Al no conocer esa mirada quirúrgica, las técnicas, que aunque ustedes vean que hay conservación de piel y de areola, no significa que el volumen, inclusive de pectoral mayor y pectoral menor, persista. Entonces, cuando ustedes vean después una mamografía, ecografía, resonancia o cualquier tipo de imágenes a este paciente en el futuro, ustedes van a temblar porque no es una anatomía normal. Es una anatomía que además de estar invadida, de que tiene radioterapia, de que tiene lo que sea que tenga, tiene una cirugía que ustedes no conocen. Así que los invito que este tipo de espacios, como siempre lo digo en los webinars, es para conocer la mirada de los expertos. Y es la forma como podemos ser mejores radiólogos, porque entender lo que ellos necesitan, que es tal cual lo que necesitan es cómo nosotros valoramos un volumen de una hernia, ¿sí? Ellos necesitan saber el volumen de la masa, el volumen del seno. Con que nosotros podamos darle ese aporte a los cirujanos mastólogos y a los cirujanos oncólogos, ellos van a agradecernos un montón porque van a poder entender cuál es el volumen del seno y el volumen de la posible masa. Así que eso quería acotar porque sé que tengo aquí muchos radiólogos en la audiencia y está bueno que empiecen a entender lo que podemos nosotros aportar. Ok, es cierto, doctor Tang, y agradezco muchísimo su intervención porque no solamente desde el punto de vista del diagnóstico, sino también en el posoperatorio es muy importante la intervención del radiólogo, porque para nosotros un buen radiólogo que además sea experto en reconstrucción y en mama, nos va a nosotros a hablar diferente a lo que a una persona que no tiene experiencia. Ejemplo, cuando hacemos reconstrucciones mamarias con el propio tejido, tenemos que movilizar el tejido. Y eso hace que en la parte donde estaba el cáncer, los mastólogos siempre nos dejan unos clips. Esos clips nos van a marcar el lugar donde estaba el cáncer para que el momento en el que se haga la radioterapia, que también hace parte de toda la parte, digamos, imagenológica, porque se tiene que hacer un tag para poder marcar esa paciente y poder definir cómo se va a hacer la radioterapia, pues nosotros hemos movido el tejido. Entonces es muy importante que entiendan el tipo de cirugía que nosotros hacemos para que cuando lleguen al momento del plan, la planificación de este tipo de tratamientos, pues no estén, como usted dice, perdidos en el horizonte y no sepan para dónde van. Eso con respecto a la cirugía conservadora, pero aún más con la cirugía que necesitamos colocar dispositivos y que vamos a utilizar a veces los músculos, por ejemplo. Entonces es importante, como usted dice, que conozcan esa anatomía del músculo, que sepan realmente cuándo lo colocamos por delante, por detrás del músculo, este tipo de dispositivos que van a cambiar un montón toda la anatomía en el momento de hacer esos estudios. Entonces, pues muchas gracias por su intervención porque me parece muy pertinente para este tipo de preguntas. Marce, ¿tienes alguna pregunta para todos nosotros?
Sí, y quería de pronto saltarme un poquito el orden. Yo sé que dijimos que por el chat las preguntas se hacían al final, pero aquí hay una pregunta muy interesante que me parece que la deberíamos manejar en este bloque uno. Entonces, primero la pregunta de Andrés Carbonet. La pregunta es, buenas noches, gracias por la información enseñada en este webinar. Respecto a los hallazgos no masa por ecografía, la indicación de biopsia, ¿qué criterios usan respecto a la clínica, basado en otros estudios o a la información parcial que pueda verse por ecografía? ¿Debería hacerse a ciegas, en zonas donde no hay tomo o resonancia magnética? Esa es la pregunta. Y yo creo que ahí intervienen como los tres, creo. Doctora Catarina. Yo creo que démosle la palabra inicialmente al Al radiólogo doctor Tan, y correcto. nosotras Esta, le complementamos porque esto esta, esta es una realmente pregunta pregunta. hecha por el doctor Andrés Carbonell. Andrés Carbonell es nuestro radiólogo, también es intervencionista y también hace parte de nuestro panel de docentes en nuestro equipo de trabajo. Así que es una pregunta bastante interesante que inclusive creería yo que la hace desde la mirada de un radiólogo y desde sus dudas en la forma como trabajamos porque nosotros tenemos un dolor y está bueno que lo sepamos, ¿no? El dolor es que a veces cuando somos intervencionistas, nosotros a veces intentamos tomar decisiones, pero cuando yo trabajo como por ejemplo en el Hospital Santa Clara o en el San Blas o en otros hospitales y tal vez no tengo acceso a un grupo multidisciplinario, tal vez tomo decisiones unilaterales y nos volvemos un poco problema tal vez para el sistema. Allí yo tengo eco, no tengo rezo. Ahí yo tengo eco, tengo tomo, pero el técnico no sabe. Eh, entonces, mire los problemas que se hacen porque nosotros venimos de un instituto donde nos enseñaron, aprendemos y vamos a otro y no tengo un pigtail X, pero sí tengo Y. Entonces nos toca modificarnos a nuestra realidad. Dando esa introducción, entonces quisiera decirle o preguntarles a ustedes, en el caso real, en lo que pasa en nuestro sistema, ¿cómo ustedes encararían, según la pregunta del doctor, un paciente para que ustedes tomen la decisión según lo que el doctor pregunta? ¿Qué sería mejor o qué sería adecuado o cómo lo haríamos en nuestro sistema o cómo habitualmente se hace? Lo que pasa, doctor Tang, es que digamos que nosotras, la doctora Catarina y yo, estamos en un nivel donde independiente del sistema de salud, tenemos que hacer el estándar máximo posible y estamos en una ciudad donde podemos hacerlo. O sea, nosotras estamos en Bogotá, ¿sí? Independiente que la paciente sea cisben o sea de la medicina prepagada o uno de las aseguradoras que es free pass para todo, debemos y hacemos el estándar. Yo creo que a estas alturas del paseo, hacer solamente la ecografía, además porque ese es otro punto, no todos tenemos acceso, y esa es la parte más difícil, a radiólogos expertos en mama, ¿sí? Entonces, un radiólogo experto en mama, que como tú o como, bueno, tengo varios, pero no son muchos, una zona no masa perfectamente no la pueden biopsiar y no la alcanzan a delimitar, pero tengo otros radiólogos donde la zona no masa se pasa, ¿sí? La zona no masa la pasan como tejido sano, cuando lo van a biopsiar incluso pueden no llegar al centro de la lesión. Este es un problema grave. Entonces, si se necesita la resonancia, en mi caso propio, la tengo que pedir. O sea, se puede demorar, se puede pasar el tiempo, sí, pero digamos que para eso la paciente ya fue enviada de su ginecólogo o de su cirujano general al nivel siguiente, que somos pues nosotras, para que nos quedemos cortas en el manejo. Entiendo las dificultades del sistema y lo que usted dice, o sea, manejarse en Santa Clara es diferente. Pues obviamente, aunque sea un hospital de tercer nivel, no tienen el supraespecialista en mama. Ustedes tienen que manejar al cirujano general o al ginecólogo, que es quien está haciendo la aproximación inicial. Entonces, esta parte es bien complicada en nuestro sistema de salud. Sí, totalmente de acuerdo. Yo, como dije al principio o antes de iniciar, soy agresivo
Así que la respuesta a todos los radiólogos que estén aquí es: entiendan nuestro sistema, sean agresivos, piensen en el paciente y vayan a la resonancia. Vayan a la resonancia. Sí, Si no la hay, no hay otro. perdóname que te interrumpa, es que hace muchos años, muchos años, el, trabajaba yo en el servicio de urgencias y el jefe del servicio de urgencias decía, usted pida lo que se necesita, que si no lo hay, el problema será del hospital para resolverlo. Que le digan que no hay y usted cuando le digan que no hay pide el plan B, pero usted no puede arrancar pidiendo el plan B porque no le está dando la mejor opción al paciente. Eso sigue aplicando y sigue siendo válido. Perfecto. Sí, señora. Muchas Así es. gracias. Doctora Catarina, yo creo que ya podemos pasar al bloque 2. Ok. Doctora Saavedra, yo tengo una pregunta. ¿Cómo logras equilibrar la seguridad oncológica frente a la estética en la cirugía conservadora o en las mastectomías con reconstrucción inmediata? Bueno, la verdad, como tú lo mencionaste hace un momento, pues nosotros estamos en un nivel pues mucho más alto, digámoslo así, donde gracias a Dios podemos ofrecerle al paciente lo que necesita. Pero creo que la respuesta es igual para todo el mundo. O sea, nosotros no sacrificamos la parte oncológica. Nosotros tenemos muy claro que se debe quitar lo que se tiene que quitar. Los cirujanos de mama que trabajan con nosotros, me refiero a los cirujanos plásticos oncológicos, que somos expertos en reconstrucción, saben eso. Y ellos lo saben y ellos, me corregirá Claudia en un ratico, pero realmente ellos lo saben. Entonces ellos dicen, bueno, ahí les dejo. O sea, ellos quitan, De hecho, a perdónenme la veces te hacemos palabra, sufrir, los hacemos sufrir. hacen, hacen sufrir mucho, nos dejan, la palabra coloquial sería un mordisco de tiburón y nos dicen, chao, ahí te dejo, mira a ver qué haces. Entonces nos enfrentamos más bien a unos retos bien importantes, pero nosotros, la respuesta es nosotros no sacrificamos la parte oncológica nunca. Pero tampoco sacrificamos la estética. ¿Eso qué significa? Que somos expertos, afortunadamente, en lo que hacemos y que a pesar, vamos a hablar primero de las cirugías conservadoras, a pesar de tener poco tejido, tenemos unos resultados estéticos muy bonitos y muy armoniosos. Lo que normalmente yo le digo a mis pacientes es, a usted le va a quedar unas mamas bonitas pero chiquitas y tiene que saberlo para que el paciente sea consciente de lo que realmente va a tener. O sea, vamos a conservar tejido porque así se ha definido el, digamos, todo el proceso con cirugía de mama y demás, pero en el momento en que a usted le van a quitar, va a reducir el tamaño de esa mama. Y en el mismo tiempo quirúrgico nosotros manejamos la mama contralateral en el caso de estas cirugías. Eso hace que la reconstrucción se haga como es debido, teniendo en cuenta que la mama es un órgano par. Entonces, si la mama es un órgano par y yo estoy reconstruyendo las dos mamas de tal forma que las dejo del mismo tamaño, pero armoniosas y lo más simétricas posibles, porque las mamas nunca son simétricas, sean naturales, con implantes o sin implantes. Ellas son hermanas, pero no gemelas, pero las dejamos lo más simétrico que se pueda. Entonces vamos a lograr una armonía teniendo en cuenta que se va a resecar lo que se tenga que resecar y con el tejido que ellos nos dejan, nosotros armamos una mama muy bonita, muy armoniosa, probablemente de un tamaño, probablemente no, con seguridad de un tamaño más pequeño que el que tenía y por eso la respuesta es bonitas pero chiquitas. Ahora, si se hace con una mastectomía, también somos unas personas muy conscientes que vamos a tener en cuenta el tejido que nos van a dejar. En este caso, si es una mastectomía preservadora de piel y de CAP, sabemos que tenemos como el envoltorio, la parte de afuera que tenemos en la mama. Eso nos va a ayudar a nosotros a pensar cómo vamos a rellenar lo que está dentro. Eso nos deja pensando nosotros. Pero tenemos que tener en cuenta qué clase de mama tiene la paciente. Por ejemplo, no todas las mamas son iguales, ni todas son perfectas, ni como cuando las personas tienen 15 años que son paraditas y bonitas. No, la mayoría de las veces el tiempo pasa y al pasar el tiempo las mamas caen un poco, que son mamas naturales en forma de gota de agua, como ya muchas personas lo sabemos. Pero tenemos que tener en cuenta que al hacer la reconstrucción de una sola mama se va a ver diferente a la del otro lado. Entonces, si vamos a hacer una reconstrucción, bien sea con el propio tejido de la paciente, o con un dispositivo,
llámese expansor o llámese implante o lo que vayamos a utilizar, tenemos que avisarle al paciente que la posibilidad de necesitar una cirugía en la otra mama es muy alta. De pronto no en el mismo tiempo quirúrgico como si lo hacemos en las mamoplasias oncológicas, pero sí la va a necesitar en algún momento para que se vea más simétrico con respecto al lado contralateral. De esa manera le estamos brindando al paciente seguridad en la parte oncológica, pero también en la parte estética, para que se sientan bien y se vean lo más simétrico posibles en ambos lados. Sí, de acuerdo, Catalina. Esa es súper importante. La simetrización para que la paciente y que la paciente entienda que puede no ser un procedimiento único, ¿sí? Que puede necesitar más de un tiempo operatorio para lograr que la estética mejore. Si la parte oncológica queda libre, aún así puede tener muchos procedimientos adicionales. Por eso, digamos que a veces nos preguntan que qué tan frecuente es planificar la cirugía en conjunto con cirugía plástica y pues siempre. No es tan fácil, digamos que no en todas las instituciones tiene uno a su cirujano plástico abrir la puerta y golpearle a la oficina, al consultorio de ellos, pero siempre tenemos el acceso por lo menos telefónico. Sí, entonces uno en términos generales siempre habla con su cirujano plástico cuando va a hacer una reconstrucción, porque es súper importante que seamos un equipo. Desde el momento en que se toma la decisión que va a ser parte del manejo del cirujano plástico, desde ese momento vamos caminando juntas. Vamos caminando juntas en decirle, esta paciente va a ir a radioterapia o no, porque eso lo sabemos nosotros y se lo informamos al cirujano plástico porque con base en eso el cirujano plástico va a tomar la decisión de la reconstrucción mamaria, si en caso de una mastectomía, si la paciente va a necesitar un expansor o se puede manejar con una prótesis definitiva. Este manejo siempre es caminar juntos. Una paciente con un seno en el que uno le puede hacer cirugía conservadora de un lado, pero para lograr una simetrización necesita una mamoplastia oncológica. Podemos entrar juntos al tiempo y el plástico siempre me va a decir qué tanto le vas a quitar para poder hacer la parte simétrica, porque es que, como decía la doctora Savera, ellas vienen en pares, pero no solo vienen en pares para que de frente se vean lo más parecidas posibles, sino que la espalda, por efecto mecánico, también es indispensable mantener la simetría o la mayor simetría posible, porque si tenemos una sola mama o una mama muy grande y la otra muy pequeña, esto va a hacer que de manera mecánica vamos a tener dolores crónicos de espalda que van a ser mucho más difíciles de manejar en una paciente que sobrevive a su cáncer, que mejora todo su tratamiento, la tenemos con dolor de espalda crónico porque no se le hizo una simetrización adecuada, porque no se planificó al tiempo desde el principio con el cirujano plástico de la mano. Yo voy a aportar un poquito con respecto a eso de la simetrización, y es que muchos pacientes a veces creen que solamente hacemos, como tú dices, la reconstrucción por estética. Y realmente la parte fisiológica es supremamente importante por la escoliosis que produce, bien sea lordosis o dorsal o lo que sea, puede por el peso, como tú mencionabas, pero hay pacientes que no son posibles de reconstruir. Y entonces ahí tenemos un nuevo reto para nosotros cuando el paciente no se puede reconstruir. ¿Cuándo no se puede reconstruir un paciente? Entonces sería la pregunta. Paciente no se puede reconstruir, por ejemplo, cuando tiene o un cáncer demasiado avanzado, que efectivamente no tenemos la posibilidad en ese momento de hacer una reconstrucción de la mama, pero sí una reconstrucción del tórax, o sea, cubrir, perdón la palabra, el hueco. O sea, van a retirar muy grande el tejido, se va a retirar excesivamente el tejido porque estamos con un compromiso muy avanzado y ahí es que cubrir en ese momento. Pero hay pacientes que más adelante, como lo dice Clau, han podido sobrevivir a esto tan agresivo y quedaron planos de un lado y del otro lado tienen una mama.
Entonces, mientras pasa ese proceso, mientras se puede llevar una reconstrucción, si es que el paciente tiene digamos, una sobrevida adecuada y no al revés, ¿no? Esos pacientes podrían beneficiarse de utilizar prótesis externas. Las prótesis externas no son solamente, como le digo a los pacientes, rellenadas el brasier con medias o una bolsa de arroz, realmente es diferente. Lo hacen muchos pacientes y uno les tiene que decir, ven, es que no es solamente poner un bulto, es mirar cuál es el bulto o el peso que tiene la otra mama para poderlo compensar en la mama que realmente no tiene en ese momento. Entonces es algo que les ofrecemos a los pacientes también, explicarles que cuando definitivamente no se puede reconstruir, ese es uno de los ejemplos. Otro ejemplo es que el paciente no tiene suficiente tejido y tampoco se le puede poner un dispositivo, porque eso existe, no se pueden poner dispositivos, o no tiene suficiente tejido y el paciente queda plano, o el paciente no se quiere reconstruir, porque es que recordemos que la reconstrucción mamaria no es una obligación, es un derecho. Es un derecho que tienen todas las pacientes, pero las pacientes también tienen derecho a decir no quiero. Y cuando el paciente dice no quiero, nosotros no podemos obligarlos. Al contrario, tenemos es que orientar al paciente, decirles, ok, no quieres, no hay problema. Nosotros no te podemos someter a lo que tú no desees, pero sí tienes que saber cuáles son las consecuencias de no hacer una reconstrucción dentro de esas, lo que estamos hablando de la parte dorsal. Eso implica que el paciente conozca las alternativas, que en este caso incluso hay alternativas divinas, hay prótesis externas que se pueden usar en vestido de baño de forma permanente, vienen con brasieres, bueno, hay mil formas para hacerlo, pero uno tiene que estar en la capacidad de conocer eso y brindarle la información al paciente para que también se sienta, bueno, no tengo nada más que hacer y fregarme de la espalda y nunca más hacer nada más. No, usted tiene una solución, no necesariamente quirúrgica. Entonces, eso también ayuda un montón a los pacientes a que tengan, digamos, una calidad de vida diferente en el resto de su vida, mucha o poca como sea, pero sin tener a mediano y largo plazo un problema más para tener que solucionar, que es la parte de los dolores, obviamente, de la espalda y la escoliosis como tal. Bueno, y dentro de esa interdisciplinariedad que se está manejando en estos momentos, doctor Tan, ¿qué tan útil ve usted la ecografía intraoperatoria para definir márgenes o guiar procedimientos que impacten la reconstrucción? Total, es indispensable, es necesaria y creo que todos los cirujanos plásticos, oncólogos, los cirujanos de mama y tejidos blandos deberían empezar a utilizarla. eh, los cirujanos de hígado, los cirujanos de páncreas, los cirujanos bariátricos, absolutamente todos. Eh, Tuve la posibilidad de estar y entrenarme y crecer y amar al que yo digo que es mi papá en medicina, que es Mariano Jiménez. Él es el actual presidente de la Sociedad Mundial de Hígado. Y ahí fue donde aprendí a hacer ecografía intraoperatoria. Y hace unas 7 semanas atrás hicimos un estudio con Beca Medical en una cirugía de una mastopexia intraoperatoria. ¿Qué vamos a ver allí? Además, en oncología, para que tenga sentido, los bordes, vamos a ver los pedículos vasculares, algo importante que muy poco se habla, que es el sistema linfático. Creo que es bastante importante y para mí en los últimos años, no solamente hablando del linfedema o del lipedema, sino el sistema linfático asociado a procesos inflamatorios secundarios o primarios, es indispensable. Soy tan agresivo para que entiendan lo loco que puedo estar, es que tengo ganas porque ahí respondo la pregunta que hicieron aquí en el chat, a mi hija a los 15 años tengo ganas de regalarle un set de resonancia magnética, mamografía y de todo para poder decir, esta es la imagen cero de cómo tú estás. Y lo que estoy diciendo no es tan loco, creo que ese es el futuro porque ya se está haciendo wellness de ese tipo en Suecia, en Noruega, en donde podemos evaluar, porque nosotros no evaluamos cuándo fue que empezó a cambiar el seno, en qué edad, después de cuál, primera menstruación, después de la primera relación sexual, después de cuando tomaste esa pastilla, ¿cuándo? ¿Cuándo cambió realmente esto? Y nosotros no tenemos una radiografía de cuándo cambió. Entonces, la respuesta a esa pregunta que está allí es, la ecografía la ecografía principalmente se tiene que hacer desde que tu médico la solicite y yo la sugiero desde los inicios, ¿no? De los cambios hormonales. Creo que es importante
que el pediatra pierda el miedo de pedir una ecografía de seno de un infante, ¿no? Que muchos pediatras tienen todavía ese temor, ¿no? Uno. Dos, y la mamografía yo creo que es un estudio de rayos X que debería ser solicitada por el experto a la edad que sea necesaria. Y el nuevo BIRATS, que aumentó en ecografía el pasado año, que estuve placer de estar en noviembre en Chicago, aumentó todavía lo que es el BIRAT unificado entre mamografía y ecografía. Entonces, la ecografía y la mamografía, si tu médico sospecha que tienes una lesión benigno maligna en el seno a los 18 años, pues entonces yo no entiendo por qué no pedir mamografía, ¿verdad? Debería ser un BIRAT unificado, ¿cierto? Claro. Entonces creo que las imágenes diagnósticas tienen que venir de la mano y también creo que ustedes tienen que aprender, los cirujanos plásticos, cirujanos de mama, a utilizar estos métodos diagnósticos. Bueno, yo haría un complemento y es, está muy claro que se debe hacer a cualquier edad, digamos, si tiene la necesidad el paciente y obviamente debería ser de esa forma. Sin embargo, desde el punto de vista de las recomendaciones, o sea, basados desafortunadamente en lo que tenemos en este momento, la recomendación sí es lo que mencionan ellos ahí a nivel Colombia, o sea, como tamizaje para las personas, digamos, común y corriente que no tienen la posibilidad de pronto de ir a su médico a los 18 años o que le sospechen algo antes del tiempo o que en el mundo ideal sería en los cambios hormonales, en la menarquia, bueno, eso sería lo mejor. Sin embargo, no se puede para todas las personas desafortunadamente en nuestro medio. Entonces, según el tamizaje, lo que está descrito es que las ecografías sí se deben hacer a partir de los 40 años y las mamografías a partir de los 50 aquí en Colombia. Sin embargo, en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos es 40 años ambas cosas. Clau, no sé si quieras complementar algo con Sí, respecto a eso. ahí voy. Esta es una discusión que tenemos claramente, específicamente entre la Sociedad Colombiana de Mastología y los mastólogos frente al Instituto de Cancerología y el Ministerio de Salud. Las guías, y si yo me paro frente a una clase de estudiantes, tengo por obligación que decirles que la mamografía deberían pedirla después de los 50 años, cada 2 años, Correcto. pero no es lo que yo hago en mi consulta y no es lo que creo que se debería hacer y cada vez menos. Eh, Estoy de acuerdo con el doctor Tan que la mamografía se debe pedir a necesidad, pero en un ámbito de tamizaje por encima de los 40 años de manera anual. Correcto. Aquí vienen problemas de guías, del pagador, porque entonces como el mastólogo la pide, el pagador, el seguro del paciente dice es que la guía del Ministerio de Salud dice que no se puede hacer. Entonces aquí viene una discusión importante, pero cuando el paciente ya no es de tamización, cuando el paciente ya es paciente, cuando ya tiene una lesión, yo creo que la mamografía no tiene un tiempo. ¿Sí? La mamografía se hace cuando se necesita y cuando el paciente tiene diagnóstico, así sea a los 23 años, necesitamos una mamografía. La ecografía de mama no es un método de tamizaje. Entonces, la ecografía de mama, estoy de acuerdo con el doctor Tang, se pide a necesidad y de hecho es pues el gol estándar en pacientes jóvenes porque la densidad del tejido glandular mamario hace que la mamografía pierda sensibilidad y pues por supuesto especificidad. Entonces, la ecografía sí creo que no tiene restricción. El único problema es que lo ideal es que fuera por radiólogos expertos en mama, de los cuales no tenemos tantos. Y ahí la otra Y pregunta sería, obviamente para el doctor Tan, ¿cuándo recomendaría la resonancia como tamizaje? Porque es que muchas personas la preguntan, ¿no? Como, ¿de qué me hago mejor? ¿Me hago mejor una resonancia? ¿Me hago una mamografía? ¿Me hago una ecografía? ¿O me hago qué me hago? Entonces, digamos que para nosotros tener como claridad, obviamente sé que para el diagnóstico oficial de un cáncer de mama tienen que estar en complemento las imágenes y no solo una de las tres, sino en complemento. Si bien es cierto que hay cánceres que se pueden diagnosticar con solo una de las imágenes, sé que el diagnóstico sí es mejor hacerlo en complemento, pero la pregunta sería, ¿cuándo se indicaría entonces la resonancia?
ahí estamos usando un término que si en la audiencia hay pacientes, está bueno que lo aclaremos, que es el término tamizaje, ¿sí? Entonces, ese término la gente no entiende. Bueno, tamizaje, ¿qué es tamizaje? Bueno, llámese coloquialmente hacer un control estadístico desde una edad X En personas secuencialmente sanas. en personas sanas. Entonces, si tú estás sano, llegas a los 40, pues empiezas a hacerse tamizaje. Yo, por ejemplo, a los 43 le estoy evadiendo la próstata. Ejemplo. ¿Sí? Un mal ejemplo. Pero eso es tamizaje, ¿no? Ujú. A diferencia de que tú vayas con tu esposa o con tu hija de 18, 20, 30 años con un dolor en el seno y el médico, la ginecóloga la mande a la mastóloga y la mastóloga le hace el examen y dice, venga, quiero saber qué está allí, te mando una ecografía. Entonces, en el sistema de salud o en las clasificaciones viene un radiólogo no experto y simplemente dice BIRAT 0. Eso lo sabemos todos, ¿sí? Esa es clase número 1 de ecografía de seno. Todos sabemos BIRAT 0. Y si aquí hay pacientes, BIRAT es una clasificación para que un paciente de Bogotá venga a Cartagena o se vaya a Italia y todo el mundo sepa qué significa lo que se vio allí. Es una clasificación, un semáforo. Ahora, si yo pongo BIRAT 0, significa que el estudio, la ecografía, no es suficiente. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos con un paciente de 28 años? Pues yo le mando una mamografía, ¿cierto? Ahí en donde en Colombia no se la van a autorizar, porque no está en la edad. De Y acuerdo. ahí es donde nosotros tenemos que pelear y decir, a ver, es BIRAT 0, punto. Es que es BIRAT 0. Significa que la ecografía no funciona para yo ver esa densidad o para yo ver ese seno. Tengo que ir a otro estudio. Entonces allí, si te encuentras con un radiólogo, dice, bueno, ¿sabes qué? Hagamos una resonancia entonces y o voy a llamar a la doctora Claudia que le prescriba una resonancia y mágicamente se la autorizan. Es que eso es lo loco, ¿no? Eso es lo loco del sistema. Mágicamente a los 28 años le autorizan la resonancia y no la mamografía. Tenga presente de que los tamizajes también se dieron cuando la dosis de la radiación era muy alta. Entonces tú te pones a prescribir y a proyectar una dosis anual de radiación desde los 40 años y preventivamente prefiero que te irradies a partir de los 40. Eso hoy no es así. Es diferente. Entonces tenemos que cambiar eso. ¿Ok? Entonces, en el contexto, doctora, de cuándo necesito una resonancia, cuándo no necesito una resonancia, cuándo solamente la ecografía, porque yo te puedo decir, es que yo puedo hacer una ecografía bimanual con elastografía y prácticamente estoy simulando una mamografía, pero eso lo sé yo y 10 radiólogos más. Ujú. ¿Me entiendes? Entonces ese es el problema y ese es el embudo. Tengo una paciente de 28 años en donde la mastóloga lo vio, veo una imagen de bordes definidos, circunscrita, con una elasticidad mixta, hago compresión ecográfica, yo le puedo decir, bueno, vamos a ponerle BIRAT 3. Llamo a la doctora Cubillos y le digo, venga, doc, estoy seguro de que puede ser, vamos a observarla y cada 6 meses le hago la ecografía. ¿Le parece? Sí, me parece, Enrique. Pero si yo no hago esto y simplemente pongo porque yo quiero BIRAT 0 otra vez, que es lo que debería hacer, entonces la doctora Cubillo se va a enojar conmigo como radiólogo y va a decir, ¿sabes qué? Necesito una resonancia. Es así de sencillo, ¿ok? Porque la resonancia versus la mamografía funciona sí, sí y no. Yo creo que una mamografía y una ecografía bien hecha da muchos datos, depende del paciente, depende del nódulo, depende de la edad, depende de lo que queramos dar. Funciona muy bien. Ahora, una paciente intervenida, ¿tiene implante, no tiene implante? ¿Qué tipo de implante tiene? Ahí, bueno, pasamos una resonancia o no. Entonces, el contexto deberíamos saber es la edad, por qué viene, o sea, debemos saber el caso clínico para poder decirte, mira, vamos para una resonancia o no, o vamos para una tomografía con reconstrucción 3D, que poco o nada se pide. Sí, yo le digo a los cirujanos plásticos, usted quiere saber si está rota el seno y no confía en su radiólogo, no pida resonancia, pida una tomografía con reconstrucción 3D. Es que usted va a ver ahí que está roto, pero no se pide porque no tenemos la información. Entonces, yo no sé
Yo creo que estas charlas están buenas como para yo mismo hacer consenso. Tengo ganas de ir a operar con ustedes como para aprender más, porque yo creo que es la forma de poder comunicarle a mis radiólogos colegas que estamos cometiendo ciertos errores, y no es por falta de amor, no es por falta de ganas, es simplemente por falta de información. Bienvenidísimo, doctor, cuando quiera operar con nosotros. Mi De doc acuerdo. Catarina, y pasamos entonces ya al bloque 3, reconstrucción mamaria y toma de decisiones. Entonces, una pregunta para ti. Ok. ¿Cuál es tu enfoque cuando una paciente necesita radioterapia posterior a la mastectomía? ¿Implantes, colgajos? ¿Cómo lo manejas? Bueno, la respuesta es depende, porque igual que cuando empezamos a hablar de las reconstrucciones que son con preservación o sin preservación de tejido, todas las pacientes que van a ser llevadas a una cuadrantectomía, llámese quitar un pedacito de la mama por si hay pacientes acá, o sea, las cirugías conservadoras de tejido, todas deben ir a radioterapia, absolutamente todas. Y en ese caso, pues la reconstrucción es con el propio tejido, razón por la cual ahí no hay discusión, ¿cierto? Entonces, sí o sí, todos los pacientes que son pacientes que van para cirugía conservadora de la mama van a ir a radioterapia, siempre. Ahora, cuando el paciente se le hace una mastectomía y sí o sí va a ir a radioterapia, porque hay pacientes que les hacen mastectomía y no necesitan ir a radioterapia, y hay otros que podrían ir a radioterapia según lo que nos muestra la patología, que eso es un tema larguísimo de hablar, pero vamos a decir que sí le tocó ir a radioterapia. Entonces, si yo ya tengo la certeza de que el paciente va a ir a radioterapia, digamos que... El gol estándar de la reconstrucción mamaria es el colgajo abdominal tipo DIEP, o sea, para los pacientes que están acá, que es coger como la parte inferior debajo del ombligo, el gordito que está debajo del ombligo de la barriga, y ese gordito utilizarlo para realizar un nuevo seno. Entonces, si pudiéramos hacer en el mundo ideal, que ahora ya lo estamos haciendo mucho en Colombia, eso es maravilloso, los microcirujanos son un hit, hay microcirujanos muy hábiles que se demoran muy poco tiempo haciendo este tipo de reconstrucciones y eso es maravilloso, digamos que sería lo ideal, ¿sí? Teniendo en cuenta que ya el microcirujano haya hecho una curva donde los colgajos, digamos, tengan una buena sobrevida y no retrasemos el proceso de la radioterapia, que eso también es muy importante en el momento de la decisión. Si usted no es experto en hacer colgajos libres y si usted tiene una curva que de pronto no es tan rápida o tan buena y sabe que los colgajos se le mueren frecuentemente, pues no es lo ideal llevar un paciente a hacer una reconstrucción sabiendo que va a tener complicaciones y que puede llegar a retrasar la radioterapia, que no es una buena idea. Y ahorita Claudia nos podría contar cuáles son esos tiempos que son muy importantes después de la cirugía para hacer la radioterapia. Pero si en el mundo ideal realmente el colgajo es el ideal, ¿sí? Sin embargo, hay pacientes que no se les puede hacer ese tipo de colgajos, bien sea porque el paciente no es candidato, se hizo una cirugía previa abdominal, no tiene realmente los vasos conectores, bueno, o el paciente no quiere, también esa es otra opción. O definitivamente necesitamos hacerlo pronto y desafortunadamente tampoco tenemos tantos microcirujanos a la mano. Por ejemplo, en otras ciudades donde se requiere hacer las cosas y no se puede. Aquí en Colombia, en Bogotá, gracias a Dios, hay muchos microcirujanos excelentes, todos ellos, que hacen este tipo de reconstrucciones de manera muy hábil y muy buena y con muy buenos resultados. Y eso pues nos ayuda a tener mejores también resultados con respecto a los tiempos y a disminuir los tiempos para la radioterapia. Pero si no se pudo hacer el tipo de colgajo que estoy mencionando en este momento y van a hacer una cirugía preservadora de la piel y del CAP, entonces, o sea, el CAP es el complejo areola-pezón para las personas que que son del público, digámoslo así, y nos van a dejar el envoltorio. Como les decía, uno podría utilizar, si no es un colgajo es el pedazo de piel que les estoy contando, podríamos utilizar un dispositivo. ¿Qué dispositivo utilizamos? Entonces, también depende. ¿Por qué? Porque si el paciente va a ir a una radioterapia, yo prefiero poner un dispositivo que sea provisional. Los dispositivos que tenemos en este momento en el mercado son de dos formas, que se llaman expansores y los implantes. Y hay uno intermedio que se llama el expansor implante, que nos permite tener una durabilidad de este dispositivo igual que un implante, como si fuera una mamoplastia de aumento, pero nos permite mantener el volumen que puede aumentar o disminuir según lo que yo necesite por medio de una válvula. Entonces, lo que les quiero explicar es que
yo tengo que tomar esa decisión en el momento de hacer el planeamiento quirúrgico. Entonces depende del estadio del cáncer, depende de si me van a dejar la piel, la areola y el pezón. Depende también si el paciente sí va a ir a radioterapia, probablemente escojo un dispositivo que lo tenga que retirar después para que le pueda retirar esa cápsula, porque resulta que todos los dispositivos hacen una cápsula que es claramente el cuerpo envolviendo un cuerpo extraño. Y eso pasa en cualquier parte del cuerpo donde nos ponen algo extraño, desde un piercing, una calza, hasta un implante. Entonces, el cuerpo se encarga de envolverlo y esa cápsula que es de tejido propio del paciente, cuando va a la radioterapia, se contrae y puede producir algo que llamamos contractura capsular, y es que la cápsula se contrae y adentro está el implante y como que lo apachurra, como que lo arruga un poco. Entonces no podemos dejar ese implante ahí todo el tiempo porque además de eso, cuando se apachurra, se eleva, se va hacia la parte superior del pectoral. Entonces, eso hace que se vea más asimetría, los pacientes obviamente tienen dolor, se siente duro el implante o la mama se siente dura, se siente como una piedra y hay ciertos grados de esta contractura que yo les digo que dependiendo del grado también nosotros tomamos decisiones. Entonces, digamos que si tengo que elegir un dispositivo, quiero un dispositivo que yo tenga que cambiar más adelante. ¿Por qué? Bien sea por el propio tejido de la paciente, que eso se llama una reconstrucción inmediata diferida. Por ejemplo, no se logró conseguir al microcirujano, la señora tiene el gordito perfecto para hacerle su mama, pero en ese momento necesitamos es guardar el espacio. Entonces, para guardar el espacio, colocamos un dispositivo tipo expansor, la señora va rápidamente a su radioterapia y después de un tiempo prudente, que es entre 8 meses a un año después de terminar la radioterapia, ese expansor se retira y se le pone algo. ¿Qué es ese algo? Un tejido que puede ser el de ella misma o un nuevo implante, y ese implante puede ser un implante de silicona, que es el que utilizamos para las mamoplastias de aumento, y puede durar de 10 a 15 años, pues según el implante que coloquemos. Ahora, si definitivamente el paciente, digamos, mm, podría o no tener la opción de la radioterapia, entonces uno también puede entrar o no a decidir colocar un implante directamente, si el paciente realmente tiene, digamos, un volumen mamario no tan grande, que me permita hacer una mama contralateral parecida, que me dé pues la posibilidad de dejarle de una vez ese implante, o un implante expansor, que es el otro que les contaba, que nos va a ayudar a mantener ese espacio, pero también nos va a durar un tiempo prudente para retirarlo. Pero eso es cuando tenemos digamos, la certeza de que no va a radioterapia en estadios muy tempranos o que damos el chance de que de pronto no vaya. Entonces, digamos que son estadios tempranos que la patología nos va a definir, pero que la sospecha es muy baja de que vaya a radioterapia. Es diferente cuando ya tenemos toda la certeza de que sí va a radioterapia. Ahora, hay una cosa a tener en cuenta y es que cuando el paciente va a ir a radioterapia hay que contarle al paciente lo que va a pasar. Y lo que va a pasar, como lo dijo Claudia hace un tiempito, es que sí o sí va a necesitar más cirugías, que esto es un proceso, que la reconstrucción mamaria es un proceso reconstructivo, que no es como hacer así y ya, generalmente no es así. A veces pasa cuando logramos hacer colgajos abdominales y quedó divino, precioso, y no hay que hacerle nada más con respecto a la mama contralateral, pero lo normal es que tengamos un proceso y más aún si va a ir a radioterapia, incluso con el colgajo, porque el colgajo también va a tener algunos cambios, va a disminuirse un poco de volumen, puede producir algo que es que se muera la grasita un poco y eso se llama la necrosis grasa. Entonces tenemos que contarle al paciente según lo que escojamos qué va a pasar. Entonces va a tener un dispositivo que hay que quitarle, se le puede contraer, se le puede poner duro, se le va a elevar, se le va a ver diferente, lo tenemos que cambiar en tanto tiempo, lo vamos a cambiar por bien sea o un implante o por el propio tejido. El implante se puede salir porque la piel se quema y al quemarse y se adelgaza el músculo con el que lo cubrimos, la piel se puede romper y eso se puede salir y si eso pasa nos toca dejarla sin implante un tiempo. O sea, al paciente hay que decirle específicamente todo lo que va a pasar para que en la cabeza de ellos sea el proceso muy claro y cuando lleguemos del punto A al punto B, que es la reconstrucción final y la paciente ya esté pues perfectamente reconstruida y simétrica, que eso es importante, pues ella sepa que todo esto que transcurrió es algo que ya conoció desde el primer momento cuando nosotros le proponemos la reconstrucción que vamos a hacer. Eso era Yo quisiera, eso, doctora. discúlpame, hay una pregunta interesante acá en la audiencia de Luciana Múnera con respecto a lo que tú acabas de decir. Y ella pregunta que si es necesario quitar el expansor
para hacer la radioterapia y qué pasa con la radioterapia con el imán. Entonces, Bueno, contéstales que esa es una pregunta súper interesante Entonces, porque creo que en- aquí hay como una confusión. es importante, no, el expansor al contrario, el expansor se pone en el momento inmediato de la mastectomía, es la reconstrucción inmediata que nos permite mantener ese espacio. El expansor no tiene problema para ir a la radioterapia, o sea, lo que realmente va a pasar es lo que les digo de la contractura capsular, lo de la posible ruptura y por la radiodermitis de la piel, o sea, la quemadura de la piel, etcétera. Pero en realidad el expansor no le va a pasar, entre comillas, nada. O sea, el expansor como tal, el dispositivo como tal, no, pues él aguanta la radioterapia, pero en De realidad hecho, no le, o sea, no es que espera que te se va. interrumpa, Señora, es lo que se necesita para la radioterapia. De hecho, correcto. es la indicación para la paciente que va a radioterapia. El expansor es la indicación. Cuando no se puede hacer un tejido autólogo, por Exactamente. supuesto. Claro, Entonces, no, no, por el, supuesto, o el sea, expansor en nos da, digamos, nos dispositivos. guarda ese espacio de esa mama para después cambiarlo. O sea, vamos a decir, cirugía donde se le hace mastectomía. Apenas sale el mastólogo, entramos los cirujanos plásticos oncólogos y hacemos la reconstrucción con expansor en este caso. Reconstruimos la piel. Luego el paciente va a recuperación y luego va a radioterapia. Pasa la radioterapia. Después de la radioterapia, entre 8 meses a un año, ese expansor lo quitamos y colocamos algo que sí va a permanecer más en el tiempo. Definitivo, un tejido autólogo, o sea, de su propio cuerpo, que puede ser el de la barriguita o el de la espalda, dependiendo, o uno provisional que dura entre 10 a 15 años, que es un implante. Entonces, creo que ahí sí ya queda como más claro el proceso. De acuerdo. Otra cosa diferente que tal vez puede estar relacionada a la pregunta es con respecto al imán. El imán que tienen los expansores sí interfiere en las resonancias magnéticas que tenemos que la hacer radio. después de la cirugía reconstructiva. Eso sí. Entonces, tal vez si la pregunta es por el imán, no tiene que ver con la radioterapia, sino con las imágenes que podemos hacer o no podemos hacer. Entonces, doctor Tang, si quiere, háblenos un poquito de esos imanes y qué interferencias tenemos con las imágenes que requerimos después de la cirugía. Eso, doctor, ¿qué desafíos se encuentra al hacer seguimiento por imagen en pacientes reconstruidas o las que Eh, están utilizando el ese es, expansor? ese es un desafío que creo que ya está muy pronto a resolverse. Está muy pronto a resolverse con tecnologías técnicas y nuevas tecnologías. Sin embargo, pacientes que tengan imanes, no solamente en el seno, sino en otro lugar del cuerpo y dispositivos, la, la, para hacerlo coloquial o más rápido es muy difícil o casi imposible hacer una resonancia magnética con buenos resultados. ¿Ok? Y prácticamente imposible de hacerlo en muchos casos también dependiente del dispositivo. Entonces es importante para ellos, para el equipo de cirujanos de mama, de cirujanos plásticos y la institución, tomar la decisión y saber qué dispositivo le colocan al paciente y que el técnico, porque lamentablemente ya eso no es para los radiólogos, porque casi nunca un radiólogo termina interviniendo en esto, sino el tecnólogo, el que está haciendo el estudio, a veces obvia leer bien el caso, y bueno, y cualquiera se puede equivocar y termina colocando un paciente haciéndose un estudio de estos que no se puede hacer. Entonces, eh, yo creo que el futuro, creo que es para otra conversación, el futuro viene con nuevas tendencias, nueva tecnología. Yo estoy creyendo mucho en las nuevas, lo que estamos haciendo mucho con densitometría. La densitometría la estamos usando no solamente para hacer osteoporosis, estamos usando para morfología, sarcopenia, ubicación de implantes, cambios inflamatorios. Entonces la densitometría es muy baja dosis de radiación con una información bastante amplia, cosa que no está todavía escrita. Estamos haciendo parte de un grupo de investigación de densitometría en cirugía plástica estética, inicialmente y en lipedema, pero la densitometría creo que la teníamos olvidada en el cajón, en un espacio del hospital solamente para osteoporosis, y es un equipo costo efectivo con mucha información. Entonces, en conclusión, creo que bueno, esa es una desventaja para los dispositivos que tienen imágenes, pero creo que lo vamos a resolver pronto en el futuro. Ok.
Bueno, Clau, ahí tenemos una pregunta también que es directamente como para ti y es que los pacientes, pues la primera persona que viene es a ti, obviamente a los mastólogos, a los cirujanos de mama y ahí como que empieza toda, pues el trayecto del paciente por los otros especialistas. Pero preguntan es, en el momento en que el paciente llega a ti, ¿cómo manejas las expectativas del paciente con respecto a los resultados estéticos? Porque obviamente sé que aunque ustedes normalmente dicen, vaya plástica, que allá le explican todo, es lo usual, pero sí muchos pacientes tienen muchas dudas desde el momento de entrar en contacto pues con su mastólogo y de tener la primera cara que les dice tiene un cáncer de mama y el miedo que tienen muchos pacientes es, bueno, entonces voy a quedar deforme, entonces definitivamente ya no voy a tener una mama, ¿qué me va a pasar en el cuerpo? Y son preguntas que realmente les hacen mucho más a ustedes. Después, claro, no los traspasan un poco a nosotros, pero sé que la mayoría de ustedes sí tiene que, digamos, estar pendiente de este tipo de preguntas porque es muy frecuente como la primera cara que le dan a los pacientes con este diagnóstico. Las pacientes con cáncer, los pacientes con cáncer en general, cuando atraviesan esta batalla, tienen muchas pérdidas, ¿sí? Y son pérdidas que a veces no las hablan, no las cuentan. Cuando sobrevive a su diagnóstico, cuando ya estamos en el primer mes, primer año, primeros 5 años de seguimiento libre de enfermedad, el mismo paciente, su familia, sus amigos le están diciendo como, bueno, pero lo encontraron temprano, súper, ya estás bien. Ese ya estás bien es una pérdida que a veces ni siquiera ellos han logrado darse cuenta, no solo lo que han perdido como personas, sino específicamente lo que han perdido en sus cuerpos. Es una mutilación. Definitivamente es una mutilación y en mama es muy claro, aunque sea una cirugía conservadora, aunque estéticamente uno le diga, oye, pero no se nota mayor cosa. Es real y puede que físicamente sea así, pero mentalmente no siempre es así. Entonces, necesariamente aquí viene la empatía. La empatía que tenga uno con su paciente desde el principio y donde además es importante que quede claro que sabemos que va a haber una pérdida, que sabemos que para lograr un beneficio que es la supervivencia, que nuestro objetivo final siempre va a ser propender por la vida. Siempre también queremos tratar de salvar su mama, específicamente hablando de mama, si hablamos de otros cánceres, pues también, pero sabemos que va a ir a una pérdida. Eso va desde el principio, como tú dices, Cata, es cuando uno le está diciendo tiene cáncer, lo primero que va a decir es me va a quitar el seno y es lo primero que le preguntan a uno, aunque sean lesiones muy pequeñitas y no sea real una mastectomía. Es importante que nosotros veamos la reconstrucción mamaria no dentro del parámetro estético meramente, sino como una rehabilitación en mama, ¿sí? Entonces, para todo el mundo es claro que si hay una amputación por un tumor de tejidos blandos, la rehabilitación es poner un implante. ¿Para qué? Pues para que pueda volver a caminar o para que pueda tener sus extremidades superiores iguales, para mejorar esta pérdida que está teniendo, pero en las mamas es lo mismo. Y es importante la paciente donde les vamos a decir claramente la estética es importante, pero no es fundamental. Muchas veces, y para tratar de salvaguardar esa estética, a veces es mejor llevar a la paciente a una mastectomía con una reconstrucción inmediata que hacer una cirugía conservadora donde la asimetría o la deformidad que se va a tener va a ser mucho mayor y mentalmente y estéticamente, o como les digo yo a las pacientes, finalmente la que se ve en el espejo es usted y la que tiene que tomar la decisión es usted. Muchas veces vienen familiares donde le dicen, bueno, pero es que tiene 60, 70, 75 años y los descartan de entrada porque es que ya, ¿para qué? ¿Sí? Muchos familiares te los dicen y uno ve a estas señoras mayores con lágrimas. ¿Sí? Porque no es tan fácil asumirlo y no solamente por el concepto estético, que es evidente, pero es por esta parte que estoy diciendo de la pérdida que genera. Entonces, el resumen fácil, pues empatía. Empatía definitivamente es la manera como recibimos a los pacientes y cómo vamos de camino.
Nosotros, y así nos formamos, donde el mastólogo, o sea, todos somos un grupo interdisciplinario de manejo, pero digamos que como que el que va liderando o va haciendo como la capitanía del barco, por lo menos al principio, es el cirujano de mama, y progresivamente vamos soltando y vamos dejando en manos en la medida que va mejorando. Bueno, acabo de ver una, gracias Clau. Digamos que yo agrego un poquito a eso, que los pacientes hace un tiempo, realmente no recuerdo en este momento hace cuánto, pero nuestros profesores al menos nos decían, porque antes no existía la reconstrucción mamaria. Antes solamente se hacía el manejo del cáncer y digamos que lo que se le decía a los pacientes es como agradezca que los vamos a salvar del cáncer, ¿sí? Y punto. O sea, ya de ahí ya usted ya tiene que darse por bien servido y no hay nada más que hacer. Cuando empieza toda la reconstrucción mamaria, empieza también a darse muy claro lo que pasaba con estos pacientes y pasaba con todas las edades, específicamente con sus relaciones de pareja. Entonces, más del 50% de las pacientes en ese momento perdían su pareja. ¿Por qué? Porque no tenía una mamá. O sea, literalmente, o sea, los pacientes, los esposos ya se iban o su pareja se iba y los dejaban incluso abandonados en este proceso. Entonces, cuando entra la reconstrucción mamaria, se ve un cambio muy importante también a nivel social y socioemocional de la paciente, donde hay un cambio significativo, empezando por eso, por no perder su pareja, su relación de pareja. O sea, ya tiene una pérdida muy importante, como lo está diciendo Clau, que es de su propio cuerpo, una mutilación, etcétera, como también para perder su pareja, sus relaciones interfamiliares. Tanto que ven personas que preferían morirse con la enfermedad antes de operarse y quitarse la mama porque no se les iba a hacer absolutamente nada. Entonces, como lo dije hace un momento, la reconstrucción mamaria es un derecho en este momento, pero también obviamente el paciente tiene derecho a elegir y ese elegir también es para sí o para no. Y estamos hablando de los pacientes mayores a los que de verdad nosotros superamos pacientes con edades verdaderamente avanzadas, que hasta nos dicen los mismos, a veces los residentes y a veces los familiares, pero ¿para qué lo Aquí. operan? Entonces uno dice, ¿cómo que para qué la opero? Es que es una persona, es una mujer que se va a sentir incompleta y que se quiere sentir bien. Y punto. O sea, aquí la que decide es ella. Y como bien lo dijo Claudia, el que decide es usted. O sea, aquí nadie más va a decidir por esa persona, pero sí deben conocer como todas las opciones que tenemos. Entonces, creo que sí es muy importante ese punto de explicarle al paciente que tiene un derecho que se llama reconstrucción, que efectivamente nunca va a sopesar con respecto a la parte del manejo oncológico, siempre es un conjunto que se le debe brindar al paciente y por eso se hace por tiempos muy claros y muy definidos, pero que definitivamente sí cambia significativamente, la reconstrucción cambia la vida de la persona. O sea, es impresionante lo que uno ve con un paciente que definitivamente tiene una mastectomía donde no quedó nada, donde se le cerró por la razón que haya sido. Ejemplo, lo que pasó en la pandemia. Nosotros en pandemia no podíamos reconstruir a nadie. No podíamos. Entonces se hacían las mastectomías, mujeres de 30, de 40 años con mastectomías sin ningún tipo de reconstrucción, porque eso era lo que tocaba hacer. Y era cuidar, o sea, quitar el cáncer y ya. Obviamente nosotros alcanzamos a ver ese peso de los pacientes que sí reconstruíamos y los que no se pudieron reconstruir en ese momento y es inmensa ese abismo que hay entre los dos pacientes. Las depresiones, los pacientes con los cambios emocionales más importantes, ver cómo realmente estaban absolutamente, vamos a decir la verdad, traumatizados de verse de esa forma, cuando obviamente cuando tú sales de un quirófano con otro seno, pues no alcanzas a dimensionar realmente cuál es ese impacto de no verte un pedazo de tu cuerpo. Eso no se alcanza a dimensionar. Incluso antes había esa discusión de mejor dejémoslo sin nada para que se dé cuenta y luego agradezca y valore la reconstrucción. Nosotros no, o sea, esto no puede ser de esa forma. Sí es cierto que se valora más un paciente cuando no tiene absolutamente nada y luego ve el cambio y ve que se le hace una mama nueva de la nada, como ellos lo dicen, pero el impacto que tiene eso a nivel emocional es muy alto. Entonces,
No me parece que nosotros hagamos esa clase de prácticas, por supuesto, ya obviamente eso está revaluado y en este momento hace parte del proceso del cáncer de mama, la reconstrucción y como ya todos ustedes saben, está incluido en nuestro servicio de salud, afortunadamente, cosa que no pasa en otros países y que a mí me llama muchísimo la atención porque hemos tenido pacientes que vienen de fuera para hacerse aquí el tratamiento para que lo reconstruyamos porque les ofrecen cosas que no son ni siquiera lógicas, con todo respeto, que cuando le dicen a uno, es que me ofrecieron, miren, les han ofrecido ponerles hasta expansores tisulares, bueno, en fin, unas cosas que yo digo, ¿qué? O sea, en fin, unas cosas que no tienen para nosotros en este momento sentido, pero porque tenemos un sistema donde todo se está haciendo de la manera adecuada y estamos a la vanguardia, que es muy diferente a otros países donde no lo están, desafortunadamente. Y hablando de eso, veo una pregunta en el chat que dice que teniendo en cuenta todo lo hablado, ¿qué tal es el nuevo tema de reconstrucción con malla cuando no hay tejido para esto? ¿Es válida esta opción? ¿Es segura? Bueno, entonces voy a contestar porque ese sí es como mi especialidad. Em, claro que es válida y es muy segura y la escogemos en este momento, digamos que frecuentemente, también depende de los pacientes. Entonces, digamos que en principio intentamos usar este tipo de dispositivos cuando podemos, digamos, colocar un implante de manera definitiva, por ejemplo. Y no tenemos suficiente tejido o los tejidos de la mastectomía de pronto no están tan buenos y no tenemos tanto soporte, o el músculo, la paciente es, por ejemplo, con un tórax muy delgadito, el músculo de pronto no es tan adecuado como el que nosotros quisiéramos. A veces lo utilizamos cubriendo 100% ese implante en pacientes con estadios tempranos que sabemos que no van a ir a radioterapia cuando hacemos solamente un implante, o lo podemos usar a lo que llamamos un dual plane. Un dual plane es utilizar un pedazo del músculo, que es la parte de arriba que está acá, y en la parte de abajo utilizar la malla como si fuera una hamaca para que soporte el implante que está por detrás. Entonces eso nos va a ayudar muchísimo a tener ese soporte interno. En muchas partes del mundo le dicen que es el brasier interno a esas mallas, porque efectivamente nos dan un soporte adecuado, lo dejamos fijo nosotros y al dejarlo fijo pues se va a mover muchísimo menos, por no decir que nada, con respecto a otro tipo digamos, de reconstrucciones que hacemos cuando no los fijamos. Entonces es absolutamente válida. ¿Es segura? Sí. Obviamente tenemos algunas, como en todos los dispositivos, se pueden presentar algunas complicaciones. Dentro de esas puede haber extrusión de la malla, que es muy raro en este tipo de mallas. ¿Por qué? Porque realmente es una malla que se convierte finalmente en un, digamos, en un tejido que el propio cuerpo tiene. Entonces, este tipo de mallas son adecuadas. Ahora bien, no es cualquier malla, porque es que hay mallas de mallas. Entonces, en algún momento, en el proceso de evolución de la reconstrucción, se utilizaron mallas de diferentes, ¿cómo se llama esto? Diferentes productos, como el Bicril, el Materiales. Prolene, exacto, materiales, gracias, como el Bicril o el Prolene, etcétera. Entonces, este tipo de mallas que se habían utilizado, que a veces los usan todavía, desafortunadamente, pues son mallas que no cambian y que se mantienen en el cuerpo estáticas y que son un cuerpo extraño realmente. Y al ser un cuerpo extraño, pues esto sí tiene un mayor riesgo de extrusión, un mayor riesgo de que la piel, digamos, se pegue a esa malla e incluso después es peor el defecto que tenemos que hacer porque hay que retirar toda esa piel que está adherida a esa malla. Se pega también a como a la cápsula del implante. Entonces, bueno, a veces este tipo de productos que no son los indicados para la reconstrucción, pues no se deben usar. Esas sí no son seguras. ¿Cuáles son las seguras? Las que utilizamos que son, digamos, de manera más biológica o algunas que se llaman también no solo mallas, sino matrices que también utilizamos. ¿Cuál es el inconveniente? Que es muy caro. El inconveniente es que es muy costoso y que para nuestro sistema de salud, pues es bastante, digamos, alto el costo que ellos ven como un costo alto, porque si uno va a ver riesgo-beneficio, pues si un paciente no lo tengo que hacer, no lo tengo que pasar a hacerle una reconstrucción con un músculo donde se va a quedar hospitalizado, donde tiene que utilizar más drenes, donde va a demorarse más tiempo, digamos, en salir de la recuperación, más visitas hospitalarias, o sea, si uno hace el costo-beneficio, sería más alto el de otro tipo de reconstrucciones, pero para el sistema de salud no es así. Para el sistema de salud, ver un número
de más de 3 dígitos, allá con un apóstrofe, pues les parece muy caro y no nos lo autorizan usualmente. Cuando tenemos la posibilidad de utilizarlo y digamos que lo seleccionamos muy bien, lo tratamos de seleccionar muy bien para que nos lo autoricen, pues es genial porque sí, funciona bastante bien. Y nos da a nosotros una estructura interna muy chévere que nos permite una reconstrucción muy bonita. Entonces nos deja manejar el tejido externo de una manera muy bonita porque ya el implante está puesto donde nosotros queremos. Entonces es bastante, digamos, segura y efectivamente la usamos como una opción muy válida, pero siempre y cuando nos lo autoricen o el paciente lo pague. Mis doctores, ya van siendo las 8:17 de la noche. Vamos cerrando. Para los pacientes y otros doctores que tengan preguntas, nos pueden escribirle directamente a la doctora Catarina, a la doctora Claudia Cubillos, al doctor Enrique Tan. Muchísimas gracias, doctores, por este espacio Yo tan tengo una pregunta. importante. Dinos. Yo tengo preguntas. Más que una pregunta, quisiera, sí, sí, tengo una primera pregunta principalmente para la doctora Claudia. He tenido la fortuna de tener algo de curva. Lamentablemente no va a ser muy fácil en el país. Estoy dispuesto totalmente a entregar la academia a los cirujanos de mama porque creo que ellos son los que tienen que hacerlo. ¿Qué piensa usted de la termoablación percutánea para algunas lesiones en seno? Es una pregunta súper interesante. Digamos que los estudios en cáncer no hay validación en el momento, ¿sí? Tenemos estudios sobre todo con frío para enfermedad benigna, ¿sí? La crioablación en enfermedad benigna es algo que ya se está haciendo, que es real, que disminuye, por supuesto, la intervención, la deformidad de las pacientes. En Colombia todavía no se está haciendo de manera masiva. Hay uno o dos probablemente cirujanos de mama que lo estén haciendo en el país, pero para enfermedad benigna. En cáncer la validación está en proceso, entonces por ahora no es una recomendación real. Perfecto. Y ahora, para finalizar para ustedes dos, doctora Catarina y doctora Claudia, para mis colegas radiólogos, ¿cuál sería el sueño de ustedes? ¿Qué quisiera que estuviese en una ecografía, que es lo más común, que es lo que ustedes piden todos los días? ¿Qué quisiera esas 5 líneas que ustedes sueñan que aparezcan todas las ecografías o que por lo menos estén presentes si la vieron o no la vieron? Porque tal vez vienen estos informes de copia y pega de nosotros que realmente no son tan así, sino que bueno, somos un equipo de trabajo y tenemos una transcriptora que lamentablemente copia y Copia y pega. pega. Eh, ¿Qué quisiera? Esas 5, 6, 10 cosas, doctora Claudia y doctora Catarina, que por lo menos usted le dé tranquilidad, ok, lo vio, lo buscó. Bueno, lo primero es que en el mundo ideal sería que todos estuviéramos juntos en el mismo ambiente en el momento de diagnosticar la paciente. Ese es el mundo ideal. Ya quisiéramos, no es posible en muy pocos sitios o en muy pocos estamentos de diagnóstico se puede hacer. Pero ¿qué es lo ideal en el reporte de la ecografía de mama? Bueno, el mínimo, que es el BIRATS. La actualización es importante en el radiólogo, es importante que el BIRATS es uno, no es un BIRATS por cada lesión que ve el radiólogo. Hay mujeres que pueden tener 10, 15, 20 lesiones y he tenido ecografías con 10, 15 y 20 BIRATS por cada lesión, créame. Sí, entonces, el BIRATS con una actualización adecuada, porque como decías tú, para los que no son médicos, es una estandarización en el reporte que lleva más de 35 años, viene de la Sociedad Americana de Radiología y ellos son muy claros en qué debe decir para ecografía, para mamografía, para resonancia, para hacer la estadificación. En ese orden de ideas, si hablamos de ecografía específicamente, en ecografía es muy poco probable que veas microcalcificaciones, pero no es imposible. Si las ves, repórtalas.
Es indispensable siempre que se vean los nódulos describir morfológicamente el nódulo, describir si tiene o no tiene sombra posterior. Y cuando el paciente ya viene en seguimiento por un nódulo que ha sido probablemente benigno, que se vio en imágenes previas, es súper importante que el radiólogo que está haciendo el control tenga acceso a las ecografías previas. No sé que no siempre pasa, porque muchas de nuestras pacientes creen que la ecografía es como el cuadro hemático, que a los 3 meses se bota a la basura y no es necesario guardar, y no siempre les enseñamos que hay que guardarlas para poder hacer el seguimiento y la validación. Pero cuando hay seguimiento, sí es súper importante que en todos los reportes el radiólogo escriba y nos quede claro que sí buscó lo que estaba antes. Entonces, si hay una lesión en la mama derecha o izquierda, que es la que se está evaluando, es súper importante que el radiólogo mencione esa, si hay nuevas, pues por supuesto, pero si no está la que estábamos vigilando, es súper importante que lo diga. La coordenada es importantísimo que lo diga. La coordenada, de nuevo, para los que no son médicos o no manejan la terminología de imágenes, son dos números que son la dirección de donde está el nódulo. El primer número es el eje en el sentido de las manecillas del reloj donde se encuentra la lesión del 1 al 12, y el segundo número es la distancia del centro del pezón al centro de la lesión en centímetros. ¿Ok? Entonces, si yo digo que una lesión es en la coordenada 2, 2 de la mama izquierda, estoy hablando del cuadrante superior externo, pero si la misma coordenada 2, 2 en la mama derecha, estoy hablando del cuadrante superior interno. Entonces, súper importante que el radiólogo en su informe sea muy claro en la dirección, porque no es lo mismo estar en la carrera 16 con calle 82 que estar en la carrera 82 con calle 16. Y eso es importantísimo, más aún cuando hay lesiones y si hay sospecha, más todavía, porque en el momento de hacer una biopsia nosotros nos estamos hablando con direcciones. Entonces, yo creo que esos son los sine qua non de una ecografía bien hecha y de un buen reporte de ecografía. Bueno, y con Perfecto, respecto a doctora la Catarina. parte de cirugía plástica, yo creo que para nosotros ya hablaría un poco más de los implantes y de los dispositivos, porque claramente estaríamos hablando un poco más de cómo los describen, pero yo pienso que la parte más importante es que el radiólogo esté entrenado. Yo conozco muchos reportes de radiólogos que desafortunadamente desconocen los dispositivos y al desconocerlos nos dan reportes que son falsos realmente. Y pues perdón que lo diga de esa forma, pero que nosotros tenemos que incluso convencer al paciente que lo que dice ahí no es cierto porque sabemos que no es así. Ejemplo, tenemos un dispositivo que tiene una parte de silicona y la otra parte de líquido. Eso es un dispositivo tipo expansor implante. Y muchos radiólogos no lo conocen, no saben que existe y por supuesto en el momento de hacer la ecografía pareciera que estuviera un implante roto. Entonces, ¿qué reportan? Implante roto. Y nosotros, ay Dios. Entonces, implante roto implica para el paciente alarma, porque implante roto, Dios mío, se me rompió el implante, corra de urgencias al cirujano plástico, llegan alarmadísimos, piden cita extra, por favor, bueno, todo lo que ustedes imaginan es un desastre para que uno lo siente y les diga, no está roto. ¿Cómo te explico que esto es un implante diferente? Mira, no sé qué. Entonces, a veces me ha tocado incluso mandar a estos pacientes de forma particular a médicos radiólogos especializados en la mama que les demuestren que no está roto, porque ¿quién les quita de la cabeza un implante roto? ¿Y cuál es el punto a seguir? Implante roto, quítemelo. Quítemelo porque esa vaina rota yo no la puedo tener en mi cuerpo. Entonces, eso para mí es muy importante, o sea, que los radiólogos, más allá, digamos, de lo que describan en el reporte, pues tengan el conocimiento, porque a veces, desafortunadamente, por el conocimiento escriben cosas que no son reales. Y eso para nosotros es muy complejo y muy grave cuando vemos eso en un paciente. Creo que para mí más que todo sería eso, que conozcan los dispositivos, que sepan. Otra cosa que pasa es con lo que hablábamos hace un poquito de los imanes. A mí me han tenido que llamar las pacientes desde los lugares donde les van a tomar la resonancia. Doctora, que no se puede. Yo, que sí se puede. Y me toca mandarles así, el reporte escrito, o sea, todo el informe donde dice que esa válvula sí es compatible con un resonador.
Dios santo, o sea, es increíble que el mismo radiólogo me diga, no, eso no se puede. Yo, me han llamado, o sea, radiólogos, doctora, es que tiene un imán. Yo, que no es un imán, que sí se lo puede hacer. Mira, aquí está la evidencia. Entonces, creo que el desconocimiento para nosotros, desde el punto de vista del radiólogo que no se ha formado en la mama específicamente, en esta clase de cosas, es, digamos, la parte más difícil en cuanto a la lectura de las ecografías. Perfecto. Yo para cerrar esta parte, quiero decirle a los que están aquí que son radiólogos que lo que me conocen siempre digo lo mismo, es tener conciencia anatómica ecográfica y eso es tener la capacidad de entender los dispositivos. Entonces los tips y el tips que le doy en implantes mamarios y en dispositivos es tomen los dispositivos y hagan ecografía ex vivo. O sea, coja un implante, coja un expansor, le colocan un montón de gel y le hacen ecografía y se van a percatar de que cada shell es un shell distinto por dispositivo, o sea que podemos saber cuál es la marca del implante y la marca del expansor. Inclusive podemos saber entonces en tiempo real, podemos decir, ok, si este es el shell y en 3 semanas vuelvo a hacer la ecografía, esta es la cápsula. Entonces ya puedes diferenciar cuál es la cápsula y cuál es el shell. Entonces, todo lo que nosotros aprendimos de supuestamente el signo de la galleta de Oreo, todo eso hay que volverlo a escribir porque todo eso es falso. Por eso yo digo que la ecografía, y creo que ojalá espero que en marzo o en mayo más tardar salga publicado, yo estoy demostrando que la ecografía bimanual funciona mucho más que una resonancia magnética en malos ojos. ¿Qué quiero decir? Que la ecografía bimanual, ustedes como cirujanos, cuando sacan un implante, ¿qué hacen? Hacen una compresión para poder ver si hay una extrusión de esta lesión. Es lo mismo que vamos a hacer con el implante y con la ecografía, como si estuviéramos haciendo una compresión y ha aumentado la sensibilidad que ya lo estamos tratando de publicar. Entonces es importante lo que dice la doctora de los implantes y los dispositivos, poder aprender y lo que le digo a ustedes es que ténganos paciencia, edúquenos, ayúdenos a educarnos, porque ustedes nunca vieron un radiólogo o un residente de radiología rotar un mes por cirugía plástica. Y es un error de la educación, no es un error de radiólogo, es porque nosotros debimos haber pasado un mes por cirugía plástica y darnos cuenta que nos gusta más la cirugía plástica que la radiología, pasar un mes por cirugía de mama, pasar un mes por urología, porque es que los urólogos también están molestos con nosotros porque no les reportamos lo que ellos quieren, los ortopedas están molestos con nosotros porque no reportamos lo que ellos quieren, los vasculares periféricos ya dicen, ¿sabes qué? Yo hago mi propio Doppler, ni siquiera los nos miran y desgraciadamente nosotros tenemos que recuperar porque seguimos teniendo nuestro ego, pero no tenemos nuestra calidad que la hemos perdido. Entonces, quiero, para terminar, como radiólogo y parte de la Sociedad Colombiana de Radiología, es que necesitamos aprender de ustedes para poder ayudar al paciente. Siempre para ayudar al paciente es aprender de ustedes. Entonces, consejo doctora, escriba, deje de joder que el imán funciona y dígale al paciente, te puse un expansor que te van a reportar algún día en tu vida que está roto. Tranquila, no está roto. Eso hago ahora. Muchas gracias por este espacio, Marcela. Bueno, muchas gracias, doctores. Fue muy, muy enriquecedora la conversación. Y bueno, esperar todas las dudas que los pacientes y los doctores les van a escribir de hoy en adelante para que por favor sigan siendo tan generosos con su tiempo y sigan orientándonos a todos. Muchas Muchísimas gracias. gracias y buenas noches Muchas a gracias a todos. todos, gracias por los participantes. Gracias. Bueno, muchas Buenas gracias y feliz noches. noche para todos. Dios. Adiós.